Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a ver ahora uno de los puntos más importantes del tema de campo eléctrico. Y además una de las preguntas que en teoría suelen caer con más probabilidad en las pruebas de acceso a la universidad, que es la comparación entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Antes de empezar, recordarte que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química, tanto en vuestro instituto como en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que seas puntualmente informado. Bien, vamos a empezar entonces con este vídeo que acabo de deciros. Ahora no sé dónde ponerme, me voy a quedar aquí. Vamos a empezar entonces con este vídeo clave, ¿de acuerdo? Comparación entre el campo gravitatorio y campo eléctrico. Fijaros, aquí hemos puesto las magnitudes que definen a los dos campos, perdón, a la interacción de los dos campos, y aquí a las magnitudes que definen al campo. En las magnitudes que definen a la interacción aparecen las dos masas o las dos cargas, y en las magnitudes que definen al campo únicamente aparece la masa o la carga que crea el campo. Bien, pues si nos vamos viendo línea por línea, vemos aquí fuerza gravitatoria, la ley de Newton, fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, y si os fijáis, las fórmulas son prácticamente idénticas. Lo único que cambia es que en campo gravitatorio ponemos masas y en campo eléctrico ponemos cargas. En campo eléctrico tenemos la constante del campo eléctrico, K, y en campo gravitatorio tenemos la G, pero prácticamente las ecuaciones de las fuerzas son idénticas. Luego tenemos que la fuerza gravitatoria es masa por gravedad, que a esta es la que llamamos peso. Fuerza gravitatoria, masa por gravedad, que insisto es a la que llamamos peso. Pues su equivalente en campo eléctrico es fuerza igual a carga por campo. Fuerza igual carga por campo y aquí fuerza igual masa por campo. O sea, prácticamente equivalentes. Si nos vamos ahora a la energía potencial, pues volvemos a tener más o menos las mismas similitudes. Aquí tenemos la ecuación que nos da la energía potencial gravitatoria y aquí tenemos la ecuación que nos da la energía potencial eléctrica. La estructura, las ecuaciones son prácticamente idénticas, pero hay un par de diferencias aquí. Además de que aquí pongo masas y aquí pongo cargas y las constantes son distintas, la principal diferencia está en este signo. La energía potencial gravitatoria siempre va a ser positiva, pero la energía potencial eléctrica puede ser positiva o negativa. Va a depender del signo de las cargas. Luego esa es una diferencia importante. Que las energías potenciales en el campo eléctrico pueden ser positivas o negativas y en el campo gravitatorio siempre negativas. Y luego si hablamos de campo, pues aquí tenemos el campo gravitatorio, que viene definido como la fuerza por unidad de masa, y la fórmula es menos g mr cuadrado por u sub r. Y aquí tenemos el campo eléctrico, que igualmente es fuerza por unidad de carga en vez de masa, fuerza eléctrica por unidad de carga, y la fórmula muy similar. La principal diferencia es que el campo gravitatorio siempre va a tener ahí un signo menos, porque es un campo de fuerza siempre atractivo, y el campo eléctrico no va a tener ese menos, por consiguiente el campo eléctrico puede ser positivo o negativo. Y por último, en cuanto a fórmulas, el potencial, que ya sabemos que es la energía potencial por unidad de masa, y si os fijáis en el campo eléctrico, pues el potencial también es energía potencial por unidad de masa, y las ecuaciones prácticamente idénticas con esta diferencia, el signo.
el potencial eléctrico puede ser, el potencial gravitatorio va a ser siempre negativo, porque es un campo de fuerzas atractivo, y el potencial eléctrico puede ser positivo o negativo en función del signo de la carga que crea el campo. Y la razón por la que acabamos de decir. Aquí tenemos un campo que puede ser repulsivo o atractivo. Bien. En cuanto a formulación, ahí tenéis las similitudes y las diferencias. Y si os preguntaran esto en un examen, deberíais de poner todas las ecuaciones y comentarlas un poquito. Pero además hay más diferencias muy interesantes, las tenéis aquí abajo. La constante de gravitación universal es muy pequeña. Muy pequeña. Por consiguiente, esto implica que las fuerzas de atracción gravitatoria son pequeñas. De hecho, solo son apreciables cuando una de las masas es muy grande, como pasa por ejemplo en la Tierra. La Tierra tiene una masa muy grande y por eso la aceleración de la gravedad la apreciamos y la apreciamos bastante bien, ¿vale? Y la interacción gravitatoria no depende del medio, ¿vale? No depende del medio, únicamente depende de la masa. Sin embargo, la constante eléctrica es enorme. Con lo cual, la interacción eléctrica va a ser una interacción muy intensa, una interacción muy fuerte. Y además, va a depender del medio. La constante la podemos poner como 1 partido de 4pi epsilon sub 0. Y este epsilon sub 0 tiene un valor distinto dependiendo del medio en el que nos encontremos. No vale lo mismo para el agua, para el aire, para el plástico. Tienen epsilon sub 0 distintas, ¿vale? Luego, repito, al tener un valor muy grande, interacción electrostática muy intensa y depende del medio. Otra diferencia, en el campo eléctrico la interacción siempre es atractiva, pero en el campo gravitatorio la interacción va a ser atractiva o repulsiva, dependiendo del signo de las cargas. Y luego, por último, y esto, insisto, todo lo que está aquí en este vídeo lo hemos sacado de los vídeos anteriores. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar abajo en los comentarios, pero podéis también veros los vídeos anteriores. ¿De acuerdo? Bien, los cuerpos dentro del campo gravitatorio se desplazan espontáneamente siempre hacia potenciales decrecientes, pues esto nos hace hacia potenciales decrecientes, y como vimos justo en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, en el campo eléctrico, las cargas positivas se desplazan espontáneamente hacia potenciales decrecientes, pero las cargas negativas se desplazan espontáneamente hasta potenciales crecientes. Insisto, lo hemos visto justo en el vídeo anterior por si necesitáis más detalles. Muy bien, pues aquí tenemos todo lo que no puede faltar. Está muy resumido, porque claro, tú vas a poner las fórmulas si te lo preguntan en un examen, pero no basta solo con poner las fórmulas. Tienes que explicar tú el significado de cada una de las fórmulas, las diferencias. O sea, no me pongáis solo la fórmula, ¿vale? Fórmula y enrollaros un poquito, lo que yo acabo de decir con palabras. Y luego la parte de aquí abajo también, importantísima. Y como dije al principio, es un vídeo típico de examen. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.